Amén. Bueno, bendiciones sean a todos aquellos que se vienen incorporando, ¿ya? Y bueno, estamos posicionados en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Bueno, ya para estar viendo ahí un poco lo que hemos estado estudiando, recordar que en este punto el Señor ya empieza a revelarle a sus discípulos algo muy importante, no solamente acerca de quién es Él, ya, que es algo fundamental para aquel que quiere ser seguidor suyo, ¿cierto? Pero también tenía que hablar acerca de su misión. Y Él les empieza a decir, ¿cierto? Del verso 21 que estuvimos viendo en un estudio atrás, que habían 4 cosas que le eran importantes cumplir, ¿cierto? Para poder así llevar a cabo su misión. Y en primer lugar, Él les comienza a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. En segundo lugar, que en ese lugar debía de padecer, ¿cierto? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y no solo llegaba hasta ese punto de padecimiento, sino que dice que en ese lugar moriría, ¿ya? Iba a morir. Pero no termina ahí, sino que iba a resucitar. Como hemos estado viendo también, este anuncio no fue muy bien recibido por sus discípulos. Y ahí vemos, ¿cierto?, que Pedro, que no siempre, que no tarda en reaccionar, comienza a reprenderlo, ya como dice la traducción en la NBI, ¿cierto?, de este mismo pasaje, y le dice, ten compasión de ti, Señor, tal cosa no te acontezca. O sea, todo lo que el Señor le estaba diciendo, que le era necesario cumplir, Él le dice, no, Señor, tal cosa no te acontezca, ¿ya? Y como hemos estado viendo, o sea, la intención de Pedro no era mala, era una buena intención. Él quería proteger al Señor, no quería que sufriera, mucho menos que muriera, ¿ya? No podía imaginar una vida ya sin Él, ya habían dejado todo por seguirlo a Él, ¿cierto? En Él tenían puesta su esperanza, sus sueños, ¿ya? Entonces, no podían entender qué es lo que estaba diciendo, ¿ya? Y en esa buena intención, en esa corazonada, siendo llevado, movido por sus sentimientos, ¿cierto? Por sus emociones, le dice esto al Señor para cuidarlo. Pero no se dio cuenta, ¿ya?, de que estaba siendo manipulado por Satanás. ¿Para qué? Para desviar al Señor de su misión y tomar otro camino, ¿ya? Pedro no se dio cuenta, pero bueno, el Señor lo sabe todo. Así que Jesús lo supo de inmediato. Y es por eso que le dice, apártate de mí, Satanás, ¿ya? Y es que a través de los labios de Pedro, hermano, esas palabras que Pedro pronuncia fueron prácticamente las mismas que él oyó, ¿cierto?, en esa tentación en el desierto. Tentación que fue llevada a cabo por el mismísimo Satanás, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, también veíamos que el Señor nos da la razón de por qué Pedro cae, ¿cierto?, en la trampa, sin darse cuenta. Y es que no estaba poniendo la mira, ¿cierto?, en las cosas de Dios, sino que en las de los hombres, ¿ya? Entonces ahí veíamos que se desprendía la primera lección importante, ¿ya?, que nos llevaba a entender que el camino de Dios no es el camino del hombre. El camino de salvación no corresponde al camino del hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos, como hemos hablado, ¿cierto?, y lo hemos reiterado de continuo, todos venimos, nacemos en pecado, ¿ya? Desde la caída de la primer pareja, todos hemos nacido pecadores, ¿ya? Y por lo tanto, todo lo que pueda salir de nosotros, aunque a nosotros nos parezca que es bueno, muchas veces está muy alejado de la voluntad de Dios, como es en el caso de lo que sucedió acá, ¿ya? Entonces, estamos chuecos, estamos torcidos de nacimiento, tenemos fallas de software, ¿ya? Y el Señor tiene que estar trabajando en nosotros y, como estuvimos viendo, ¿cierto?, en la predicación del día domingo, ¿cuál es el medio que Él usa? Su palabra, ¿ya? Pedro estaba pensando como cualquier simple mortal. Estaba buscando evitar el sufrimiento, ¿ya? ¿A quién le gusta sufrir? Una persona, ¿cierto?, cuerda, de este lado, ¿cierto?, de la eternidad, un simple mortal no quiere sufrir. Y no quiere que ninguno de los suyos tampoco padezca, que sufra, que le pasen situaciones difíciles, ¿ya? Pero, vuelvo a reiterar, o sea, los pensamientos de los hombres no son los de Dios. Para el pensamiento del hombre, que Jesús dijera tengo que morir, o sea, ya prácticamente era un fracaso, era el fin, ¿ya? Incluso como estuvimos viendo ahí en la predicación de este camino a Emaús,
¿ya? Cuando veíamos estos dos discípulos que estaban totalmente desilusionados, iban con la fe golpeada, iban muy mal, cierto camino allá, alejándose de Jerusalén, porque ellos pensaban que Jesús era el que había de venir, el que los iba a libertar de Roma, pero en lugar de libertarlos muere a manos de los romanos, ¿ya? Pero veíamos ahí que Jesús les dice, o sea, sí, podían haber esperado un Mesías victorioso, ¿cierto? Y todo eso, pero esa no era toda la parte de la historia. Como bien vemos acá, le era necesario, ya, para poder a Dios llevar a cabo esta liberación, esta salvación, ¿cierto? Que no se limitaba únicamente al yugo de Roma, si no hubiera pasado lo mismo que en el tiempo de los jueces. Tiempo de los jueces, ¿cierto? El pueblo, cuando pasaba situaciones difíciles, se volvía a Dios en arrepentimiento, clamaba que los liberara, Dios accedía a su petición, enviaba un libertador, luego, estaban todos emocionados, estaban con Dios solamente un tiempo, pero ya cuando las cosas iban bien nuevamente, volvían a hacer lo malo y así ese círculo vicioso. Si Dios los hubiera liberado únicamente de Roma, hubiera sucedido lo mismo. La liberación que Dios quería llevar a cabo era mucho más grande. Y para eso era necesario que Jesús fuera a Jerusalén, padeciera, muriera, pero no iba a terminar ahí, sino que iba a resucitar, ¿ya? Le era necesario y resucitó, ¿ya? Y resucitó y es ahí nuestra esperanza. Entonces, volviendo hermano a reiterar, o sea, él estaba en esa buena intención, pensaba en evitar el sufrimiento al Señor, pero también como hemos estado viendo, el Señor no solamente les dice que Él iba a padecer, sino que luego, hermano, nótese esta secuencia. Primero les revela quién es Él, ¿ya? En base a todo lo que han vivido con Él, lo que la gente ha oído, ¿cierto? Todo lo que han vivido con Él durante estos prácticamente 2 años y medio, un poquito más por ahí. ¿Quién es Él? Ya vimos que Pedro dice que tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. No para ahí. Luego, primero de que saben quién es Él les revela su misión. ¿Para qué vino? ¿Ya? Le dice, me es necesario ir, padecer, morir, pero voy a resucitar. Y no termina ahí, sino que ahora también habla acerca de que este camino de sufrimiento, en este camino de sufrimiento, sus discípulos también iban a ser partícipes, ¿ya? Entonces, lo que le era necesario a él, ¿ya? Que era padecer hasta la muerte, sus discípulos también iban a entrar dentro de este, podríamos decir, de todo lo que, del costo real de seguirle, ¿ya? Entonces ahí veíamos, ¿cierto?, que se desprendía otra lección en base al versículo siguiente, ¿ya? Cuando Jesús les dice en el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿ya? Entonces, en ese proceso, porque estamos en un proceso de perfeccionamiento, el Señor está preparando a sus discípulos para lo que viene, todavía no comprendían, pero ya iba a llegar el momento, ¿cierto? Pero le está diciendo ya de que en este proceso de perfeccionamiento va a haber dolor, en este proceso de refinación van a tener que pasar por fuego, ¿ya? Entonces le sigue explicando, como veíamos ahí en el versículo 24, que no solamente él iba a padecer, o sea, si se habían escandalizado por lo que él había dicho, imagínense cómo quedaron ahora que Jesús les dijo que vengan, pero aquel que me sigue también va a sufrir, ¿ya? Entonces, Jesús no ofrece un camino fácil, como muchos, ¿cierto?, lo dicen. Muchas veces dejó claro, ¿cierto?, acerca del costo real de seguirle. No lo ocultó, no andaba con cosas raras como muchos hoy en día que andan engañando, con letras chiquititas, ¿cierto? No, Jesús lo manifestó, lo dijo. Y aquí una vez más lo deja en evidencia, ¿ya? Que hay una cruz que hay que llevar antes que una corona, que hay sufrimiento por el cual hay que pasar antes de que haya gloria, que hay sacrificio antes de que haya recompensa, ¿ya? Y como les decía, o sea, para los discípulos, esta tiene que haber sido una enseñanza totalmente difícil de digerir.
Volviendo a reiterar, o sea, ellos, al igual que sus compatriotas, ciertos judíos, ellos esperaban a este Mesías que los libertara del yugo de Roma, que estableciera por fin este reino de Dios en todo su esplendor. Pero ahora Jesús está hablando de estas cosas, de que Él tiene que padecer. Jesús está hablando de estas cosas, de que aquel que lo quiere seguir a Él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y para poder seguirle, entonces como que no coincide todo esto con este punto de vista que ellos tenían, ¿cierto? En la cual fueron enseñados desde pequeños, ¿ya? Acerca de esta humildad, de este sacrificio, de esta entrega total, teniendo en mente ese Mesías victorioso que lo iba a liberar. Ahí estaba toda su esperanza, ¿ya? Y consideremos que Jesús tampoco estaba actuando como ellos esperaban. O sea, sí estaban esperando que los liberara de Roma, pero vemos a un Jesús que accede a la petición de un centurión romano. O sea, lo que menos hubieran esperado es que le hiciera caso, ¿ya? Llega este centurión, yo creo que muchos, oye, pero si es de los enemigos. O sea, no dudo que le digas que no, pero Jesús accede, ¿ya? Accede, ¿cierto?, a la petición de este centurión romano. Y veíamos ahí que hasta Juan el Bautista queda en duda de, ¿eres tú el que ha de venir o tendremos que esperar a otro? ¿Ya? Porque no encajaban todas las piezas, ¿ya? No encajaba todo este panorama completo. Todavía, como hemos visto, los discípulos no estaban dispuestos a aceptar esta idea, ¿cierto?, del rechazo, del sufrimiento y la muerte del Mesías. Y no terminaban, hermano, de digerir eso. Y Jesús le está diciendo acá que el camino del discípulo, de aquel que lo quiere seguir, implica los mismos costos, ¿ya? Entonces tienen que haber quedado aún más confundidos. Todavía no entendían, y es por eso que el Señor se encarga, ¿cierto?, de ocasión tras ocasión, de un ejemplo con otro tipo de ejemplo, para que ellos pudieran en todas las maneras posibles entender de cierta forma lo que Él les quería decir. Que no era todo color rosa, que no pensaran que porque había multitudes ovacionando, lo que eran muchos los que venían, que todo iba a ser como ellos pensaban. No iba a ser así. Aunque Él entrara, ¿cierto?, en Jerusalén y gritaran, ¿cierto?, ahí, clamaban, Hosana al bendito que viene en el nombre del Señor, eso no significaba el éxito, porque ese sería como el éxito según la vista del hombre, ¿cierto?, pensamiento del hombre, pero según Dios no, ¿ya? El éxito según Dios, para lo que el hombre significaba el fin, que era la muerte, para Dios la muerte era necesaria porque ese era el camino para la salvación, no era el fin, es victoria, ¿ya? Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que el camino de Dios no es igual al del hombre, en ninguna manera, ¿ya? Entonces, estas palabras, ¿cierto?, que Jesús aquí dice cuando inicia en este versículo 24, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿ya? Y después dice al final, y sígame. Esas palabras, ¿cierto?, para una persona que es incrédula, tomando en consideración, ¿cierto?, que el texto paralelo en Marcos 8 nos dice ya que aquí en este contexto ya había multitudes ahí. No estaba solo con los discípulos. Para aquellos que eran incrédulos, que todavía no venían a Cristo, estas palabras, ¿cierto?, se aplicaban a esa rendición inicial, ¿ya? Cuando vienen a Cristo, creen en Él, vienen arrepentimiento y fe, y ya no quieren ser igual, sino que esa vida vieja es cambiada por una nueva, ¿ya? Y para los creyentes, ¿cierto?, aquellos que ya vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe, que ya no quieren ser igual, como hemos visto en las bienaventuranzas, ese pobre en espíritu que está hastiado, ¿cierto?, de su vida, pecó tanto, falló tanto que ya no quiere más, sino que quiere que Cristo se vea en su vida. Para ellos, ¿cierto?, esas palabras, si alguno quiere venir y sígame con todo lo que lleva ahí, reiteraban, ¿cierto?, ese llamado a una vida de obediencia diaria, ¿ya? O sea, en pocas palabras, o en otras palabras, venir a Cristo en arrepentimiento y fe no es todo, ¿ya? Ese es el inicio. Luego hay un proceso de Dios en cada uno, ¿ya? Hay un proceso de santificación, hay un proceso, ¿cierto?, en el cual ya no vivo yo, sino que quiero que Cristo viva en mí, ¿ya? Hay una rendición, hay una obediencia a Dios.
¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo paso a paso, porque como lo hemos visto hasta ahora, para llegar a Dios se hace bajo sus términos, bajo sus condiciones. Él es el que ideó este plan de salvación. Él es el autor y el consumador de la fe, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, para llegar a Él se hace en base a sus condiciones, en sus términos, ¿ya? Y de la misma forma, aquel que quiere seguirle, aquel que quiere ser su discípulo, también es bajo sus condiciones, es bajo sus términos. Y aquí el Señor nos está recordando que el principio clave, ¿cierto?, del discipulado, en primer lugar implica negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra propia cruz y obedecerle de manera fiel. ¿Ya? Bueno, se vuelve a reiterar. Debido ¿cierto?, a esta vieja naturaleza en la cual tenemos lucha día a día, porque el cristiano tiene lucha día a día, ¿ya? Pero en Cristo hoy tenemos libre albedrío. Antes era imposible. Sin Cristo es imposible. Alguien dice, no, es que yo hago lo que quiero. Realmente no hace lo que quiere porque nuestro corazón está inclinado al mal. Engañado está. Piensa que es libre, que hace lo que quiere, pero es mentira. Su corazón va inclinado al mal. Entonces aquel que tiene a Cristo va a tener esta lucha, pero va a poder escoger, ¿cierto?, hacer lo bueno, ¿ya? Y es ahí que nosotros dependemos únicamente de Cristo para poder obedecerle. Por eso en la Escritura dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer, ¿cierto? Separados de Él no podemos hacer nada. Así que vamos viendo cómo se va desembrollando todo esto. ¿Qué es lo que se nos quiere decir acá? Bueno, lo primero que vemos, ¿cierto?, que nos va diciendo aquí el versículo 24, es que el primer requisito del discipulado es negarnos a nosotros mismos, ¿ya? Alguien que no está dispuesto a negarse a sí mismo no puede afirmar que es un discípulo del Señor, ¿ya? Porque esto, hermano, lo que vimos acá en este versículo, ya en el versículo 24, es como un efecto dominó. Es como cuando veíamos las bienaventuranzas. No es tal cosa que yo digo, no, yo le sigo, pero no me niego a mí mismo, no me interesa. Yo hago lo que quiero, sigo a Dios a mi manera. No. O sea, como decíamos anteriormente, es en los términos de Dios. Y Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz y entonces seguirme. No hay tal cosa, no es que yo le sigo, pero no me interesa lo otro. No. Aquel que no está interesado, que no está dispuesto a negarse a sí mismo, no va a poder seguir al Señor Jesús. ¿Ya? Vamos viendo, a medida que vamos desarrollando estos estudios, ¿a qué se refiere esto? Por si no quedó claro. Bueno, de partida, ese nieguese significa desconocerse por completo. Significa separarse totalmente de alguien. Ese nieguese. Significa desconocerse y separarse totalmente de alguien, ¿ya? Y hermano, esa es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 26, versículo 34. Mateo 26, versículo 34. ¿Ya? Cuando el Señor, ¿cierto?, está hablando acá, cuando anuncia, ¿cierto?, la negación de Pedro. Y le dice, Señor, o sea, Pedro le está diciendo ahí, aunque todos se escandalicen, aunque todos huyan, Señor, yo no lo haré, incluso hasta mi vida podría dar por ti. Pero Jesús le dice en el 34, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ahí está la palabra, me negarás 3 veces. Bueno, y sucede tal cual. En este mismo capítulo, vemos más abajo, del verso 69 en adelante, que Pedro niega a Jesús. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Se va de ahí. Verso 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y el verso 72 nos dice, pero él negó otra vez y con juramento. No conozco al hombre.
sea, ya vemos que pasa, ¿cierto? De no sé lo que dices, y aquí ya pasa a decir con juramento, no conozco al hombre. En el 73 vemos que dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y vemos en el verso 74 que ya esto se incrementa, o sea, pasó. Inició con un, no sé lo que dices, después no conozco al hombre, y después vemos acá que comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Ya? Entonces vemos ahí, ¿ya? Que cada vez que Pedro era confrontado en cuanto a su relación con el Señor, vemos que cada vez que va aumentando la presión, va aumentando el miedo de ser relacionado con él, y entonces él lo niega con más fuerza. Ya aparte con un no sé lo que dices, luego con juramento no conozco al hombre, y después ya maldiciendo no conozco al hombre. Entiendan, de todas formas, no lo conozco, ¿ya? Entonces, como nos damos cuenta, ese niégase, que yo les decía que significa desconocerse por completo, separarse totalmente de alguien, Jesús dice, usa esa palabra para describir la negación de Pedro, ¿ya? Esa negación de Pedro, que inicia de una forma, pero que a medida que se iba intensificando ya se transformó de otra forma, ¿ya? Entonces, desconoció a su maestro delante de todo el mundo. Y ese es un ejemplo, hermano, del tipo de negación que nosotros tenemos que hacer, pero no con referencia a Jesús, sino con referencia a nosotros mismos. Eso es lo que nos está queriendo decir. Negarse a sí mismo es desconocerse a sí mismo, separarse totalmente de sí mismo, de nosotros, no de Jesús, ¿ya? Aquí dice MacArthur, significa que el individuo rechace cualquier asociación o compañía consigo mismo. Bueno, si no le quedó claro, vamos viendo aquí cómo avanzamos. Bueno, como veíamos hace un momento atrás, cuando hablábamos ese de seguirle, veíamos que la negación de uno mismo inicia cuando la persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿ya? Pero no se queda ahí, no se queda únicamente cuando yo vengo a Cristo, ya vengo arrepentida, le pido perdón, le pido que me limpie, ruego por salvación, ¿ya? No termina ahí, sino que también continúo yo negándome a mí misma diariamente, continuamos negándonos a nosotros mismos diariamente, como cuando, ¿cierto? Nos negamos, ¿cierto?, a hacer nuestra voluntad y nos rendimos a Él en obediencia, como dijimos anteriormente. O sea, no solamente es cuando yo vengo a Cristo inicialmente, sino que esto continúa. Esto es algo diario, ¿ya? Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahí vamos viendo que se va viendo esto, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ya? Para que se vaya entendiendo, o sea, no solamente esa negación se ve cuando yo vengo a Él inicialmente y me arrepiento y ruego por su salvación y ya sé que soy parte de su cuerpo, sino que esto continúa diariamente, esta negación de mí misma, de sí mismo, ¿ya? Para querer vivir como el Señor quiere que yo viva, ¿ya? Ya no vivo yo, y lo vivo en la fe, ¿cierto? Y la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Ahí está todo, ¿ya? Entonces está hablando de la negación, está hablando de la muerte del propio yo, de usted, ¿ya? Yo estoy crucificado, con Cristo estoy crucificado juntamente. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fe, ¿ya? Ahora, quizás puede haber algo de confusión con sí mismo al que se refiere Jesús, ¿ya? Pero hay que dejar claro que no se refiere a esa identidad personal que
nos diferencia el uno del otro, ¿ya? Todos somos creación de Dios, ¿cierto? Una creación única. Dios hizo un molde especial para usted, uno para mí, no hay otro igual. Todos somos diferentes, así Dios nos creó, así nos formó, ¿cierto? Como dice el Salmo, Él nos entretejió ahí en lo profundo, ¿ya? Ahí en el vientre de nuestra madre. Y Él tiene escritas todas las cosas acerca de nosotros, ¿ya? Entonces, a todos nos hizo diferentes. Ese es nuestro Señor. A todos, Él es un Dios de detalle. Él no hace copias, no es como el enemigo que imita y copia, no. Dios hace todo diferente. Un diseño para cada uno, ¿ya? Entonces, cuando se habla de identidad, ¿cierto? Se negarse a sí mismo, no se refiere a la identidad personal que a mí me distingue de usted y a usted de mí y así lo uno del otro. Todos somos diferentes, ¿ya? Y de hecho, mismo la Escritura dice que el Padre nos conoce a todos, ¿cierto? Incluso por nuestro nombre. Y tiene los nombres, ¿cierto? De aquellos que han creído. A todos los tiene escritos en el reino, ¿ya? Lo dice Lucas 10:20. El Señor a todos nos conoce, nos tiene, todos somos distintos, ¿ya? A todos nos hizo diferentes. Entonces, no se refiere a eso que nos distingue los unos de los otros, ¿ya? Sino que ese sí mismo, esa negación a sí mismo que Jesús se está refiriendo, es al yo natural, a esa vieja naturaleza que se revela, ya, que es pecadora, inclinada a hacer lo malo, que le hablaba hace un momento, ¿ya? Aquel que no tiene a Cristo, aunque diga yo hago lo que quiero, es mentira porque su corazón está inclinado al mal. Siempre va a hacer lo malo, ¿ya? Pero aquellos que tienen a Cristo tienen esta lucha todavía, porque nuestra carne no ha sido redimida, ¿ya? Tenemos esta vieja naturaleza todavía, que incluso dice Efesios 4:22, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿ya? Entonces, ese sí mismo que Jesús está hablando aquí es a ese yo natural, a ese rebelde, a ese pecador, a ese no redimido, que está en el centro de toda persona caída y que incluso puede reclamar el control de aquel que ha venido ya a Cristo, que le pertenece al Señor. Quiere salir, está esa lucha, como les decía, ¿ya? Entonces, negar ese sí mismo es como confesar junto con Pablo, ya lo que dice en Romanos 7:18, Señor, sé que nada bueno mora en mí. Esto es en mi carne. Reconocer eso, reconocer, ¿ya? Es ese negarse a sí mismo, es estar convencido de que yo no tengo nada bueno que ofrecerle al Señor, de que soy malo, de que necesito su palabra, que Él luz a mi camino, quiero que Él me guíe, quiero que Él me ayude a tomar las decisiones porque no confío en mí, porque sé que nada bueno mora en mí. Esto es en mi carne. Tengo esta lucha, Señor, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada de qué gloriarme delante de ti. Eso es negarse a sí mismo, reconocer quién soy yo y que, o sea, que si tengo que desconfiar de alguien, mejor desconfío de mí mismo, ¿ya? Porque la Escritura dice que mi corazón es perverso, engañoso. Si tengo que desconfiar de alguien, no voy a desconfiar de Dios. Es más, me niego a mí, dudo de mí y me encomiendo a Él. Eso es lo que está enseñando aquí el texto, ¿ya? Y de hecho eso es lo mismo que nos enseña toda la Escritura, hermano. Es lo mismo que nos enseña toda la Escritura, ¿ya? Porque únicamente nosotros, ¿cierto? ¿Somos aceptables delante de Dios por nuestras buenas obras? No. Son como trapos de inmundicia nuestras justicias, todo lo que nosotros queramos hacer. No va a lograr nada delante de Dios, ¿ya? Únicamente somos aceptables cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando nos presentamos delante de Dios solamente creyendo y confiando en esa obra perfecta que Jesús realizó. Cuando Cristo obra en nosotros, ¿cierto? Somos vestidos, dice Efesios 4:24, somos vestidos de el nuevo hombre, ¿ya? Ese creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, ¿ya? Entonces, negarse a sí mismo, hermano,
es negarse a sí mismo, es someterse al señorío de Cristo, es negarme, ya no quiero ser yo, quiero que el Señor me guíe, quiero agradarle a Él, quiero ver su palabra, quiero que Él me hable, porque cuando abro la escritura es el Señor el que me habla. Entonces ya no es cosa de que yo vengo y digo, por leer, porque me toca dar un devocional, porque me toca predicar, porque tengo que hablar a alguien. No, sino que venir, ¿cierto? A su palabra y orar y pedirle al Señor, háblame, ministra a mi corazón. Quiero que me ayudes a ver aquello que no te agrada a la luz de tu palabra. Y aquello que no te agrada, Señor, yo ya no quiero que esté en mí. Ayúdame, descubre mi corazón, porque es engañoso, porque es perverso, porque inclinada soy a hacer lo malo, inclinado soy a hacer lo malo. A veces no lo llevo a cabo, pero ya mis pensamientos han pasado muchas cosas. Y ya sabemos que el Señor dice en su palabra que no es culpable únicamente aquel que lleva a cabo la obra, sino que aquel que ya tuvo ese sentir en su corazón, que estaba con ese pensamiento y es culpable. Entonces es necesario entregar todo delante de Él, porque no hay secreto en la humanidad que se escape de Él. Como veíamos en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si fuere a lo más lejano, ¿cierto? Del cielo, ahí estás tú. Si fuera a lo más profundo, ¿cierto? A las profundidades de la tumba, ahí estás tú. Si fuera allá al extremo, al otro extremo, si aún si a la noche le dijera que me cubra la oscuridad, ni la oscuridad me encubre de él todo lo sabe, ¿cierto? Entonces, sabiendo que no me puedo ocultar delante de él, reconociendo también que el Señor conoce mis debilidades, quiero someterme a su señorío, porque Él conoce todo de mí. Entonces eso da confianza, de que el Señor conozca todo de mí me da confianza, ya, de que no estoy a mi suerte, de que el Señor no me deja ahí al aire y arréglatelas tú, sino que Él me conoce completamente y me equipa a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, que me recuerda todo lo que Él me ha dicho, como veíamos el domingo, para que yo pueda seguir perseverando, para que yo me siga negando a mí misma, porque el Señor ahí nos va mostrando aquello que es bueno. Lo que Dios dice es bueno, pero lo que yo digo, cabe la duda, ¿ya? Entonces, por eso es que es someterse al Señor, ¿cierto? Porque es su voluntad la que es buena, agradable y perfecta. La mía, la suya, es todo lo contrario. Solo Dios es perfecto. Nosotros somos totalmente imperfectos. Entonces, ¿en qué vamos a confiar? ¿En nosotros o en el Señor? No, en el Señor. Entonces, negarse a sí mismo es someterse al señorío de Cristo. Que el Señor me guíe, que el Señor me ayude, que el Señor todo. Y entregarse a los recursos que el Señor nos entrega, ¿ya? En total rechazo a esa autosuficiencia, hermano, que muchos hoy en día aplauden, ¿ya? No, es que tú, es que yo, no, aquí el yo, ese yo, no. Aquí el que vale es cuando Dios dice, yo soy el que soy, no yo. Y aquí yo, no, nosotros no vale, no somos nada delante de Él. No teníamos ni cómo acercarnos a Él por nuestros méritos. Pero Él ideó un plan, ideó un camino y lo llevó a cabo esta salvación para que nosotros hoy podamos venir a Él. Porque Él vio nuestra miseria, vio cómo nos aventábamos con esa rapidez, cierto camino a la perdición. Pero tuvo misericordia de nosotros y salió a nuestro encuentro y nos ayuda diariamente porque sabe que somos débiles. Y no estamos hablando de alguien, que Dios no sabe, como veíamos el domingo. Eres tú el único que no sabe lo que yo estoy pasando. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Por eso se ocupó de cada detalle. Nos dejó su palabra, dejó al Espíritu Santo, nos selló con Él. Y Él nos recuerda siempre, porque sabe que somos débiles. Y no tenemos, la Escritura dice, no tenemos un sumo sacerdote que Él se compadece de nosotros, porque Él vivió, ¿cierto? Él prácticamente lo que nosotros vivimos, pero sin caer en pecado Él. ¿Ya? Entonces, Él sabe todas las cosas. Y por eso es que nos dice acá acerca de este negarse a sí mismo, ¿ya? Y Él mismo lo llevó a cabo en su vida, si no está hablando algo por hablarlo. Todo lo que Jesús explicó, Él lo vivió, ¿ya? Entonces,
ese negarse a sí mismo, hermano, significa no proveer para los deseos de la carne y significa no poner la confianza en la carne. No significa no tener identidad. Dios a todos nos hizo diferente. A lo que se refiere es a rendir mi yo, mi voluntad a Cristo. ¿Ya? Es como lo que Jesús mismo, como les decía, nos dejó ejemplificado en el huerto del Getsemaní. Cuando él oró, ¿cierto?, al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, sabiendo, ¿cierto?, la agonía que le esperaba. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre, ¿cierto? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el mismo Hijo de Dios nos dejó este ejemplo, vemos que se echa por tierra todas aquellas enseñanzas que no corresponden a él, ¿ya? Esas que alientan el ego, que endulzan el oído, no es que tú. No. Aquí lo que la Escritura me dice, Jesús es el centro. En Él tienes que tener puestos tus ojos. En Él tienes que tener puesta tu esperanza, ¿ya? No en otra cosa. No confíes en ti. No escuches otras cosas. Y la única forma de no escuchar otras cosas es conociendo lo verdadero. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la Escritura, ¿ya? Y realmente es así. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo acá, hermano, que el primer requisito para ser discípulo es lo mismo que vimos en la bienaventuranza. Ser pobre en espíritu. Mateo 5:3, ¿ya? Donde inicia las bienaventuranzas. Eso es negarse a sí mismo, ¿ya? Ser pobre en espíritu, rechazarme a mí, ya no quiero ser igual. Señor, perdóname, soy rebelde. He hecho tanto mal, tanto daño, Señor, y sobre todo a ti, me he rebelado contra ti, de una u otra forma. Entonces, ese negarse a sí mismo significa reconocer con humildad, ¿cierto?, nuestra miseria espiritual. Nuestra miseria espiritual, ¿ya? Y realmente, hermano, esto es algo lógico porque solamente una persona que comprende a la luz de la Escritura, que comprende al ser iluminado por el Espíritu Santo, comprende cuán pobre es delante de este Dios, cuán miserable es su vida sin este Dios, va a reconocer realmente a Cristo, va a valorar a Cristo, va a poder alguna vez disfrutar, ¿cierto?, de estas riquezas espirituales que se nos dan por medio de Cristo. Solamente aquel que reconoce cuán pobre es delante de Dios. Ese individuo que se rinde, que se humilla delante de Dios, que clama auxilio, que llora, como decía lo mismo bienaventuranza, el que llora, agoniza, tiene ese lamento interno por su pecado y clama ayuda, porque sabe que va camino a la perdición. Señor, no me dejes a mi suerte, sé tú en mí. Ese individuo va a valorar realmente todas las cosas que son de Dios, va a valorar realmente a Cristo, va a tener ahí su esperanza, va a ver ahí la verdadera riqueza, ¿ya? Solamente el individuo que reconoce cuán pecador es, solamente aquel individuo que reconoce cuán condenado está, ese es el que conocerá alguna vez, ¿cierto?, lo valioso que es el perdón de Dios. Solamente aquel que se humilla, aquel que es pobre en espíritu, aquel que se niega a sí mismo. Ese, ¿ya? No es al que está satisfecho de sí mismo, como vemos, por ejemplo, en Lucas 18, del verso 14, cuando habla del justificado. ¿Se acuerdan ustedes de cuando habla del fariseo y el publicano? ¿Ya? Bueno, voy a leer el versículo anterior antes de llegar al 14. Dice, a unos, dice la Escritura aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Miren, noten cómo inicia. A unos que confiaban en sí mismos. No se negaban así, sino que confiaban, reposaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso es lo que oraba, ¿cierto? Que confiaba en sí mismo. Y nos dice acá el verso 13, pasa al otro, ¿cierto? Individuo, y dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y ahí aparece el verso 14 que yo les decía: os digo que el publicano, el que decía: Dios, sé propicio a mí, pecador, aquel que ni aún se sentía digno de alzar sus ojos al cielo, dice Jesús, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, no es al que está satisfecho consigo mismo, sino a aquel que está totalmente insatisfecho del sí mismo, aquel que viene arrepentido, aquel que es humilde, aquel que se siente totalmente indigno de presentarse delante de Dios. A ese Dios salva. De hecho, dice el Salmo de 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51:17, es al corazón quebrantado y contrito que Dios ama y nunca despreciará. No es al que está satisfecho consigo mismo. No es al que reposa en sus logros, en todo, yo soy mejor y menosprecio a los demás, sino aquel que se humilla, que clama a Dios, que no se siente digno. Ese es el que descendió ahí justificado, dice el Señor. Ese, el otro no. Entonces podemos ver ahí que el primer requisito para ser discípulo del Señor es negarse a sí mismo. Aquel que no se niega a sí mismo, vuelvo a lo que decía anteriormente, al inicio, el que no se niega a sí mismo no va a poder jamás seguir a Dios, seguir a Jesús bajo las condiciones que Él determina. Porque no se va a humillar, porque no se va a doblegar, no se va a dejar guiar por Él, porque está descansando en sí mismo, está contento consigo mismo. Entonces, como está contento consigo mismo, yo sigo a Dios a mi manera, pero esa no es la opción que el Señor nos dice acá. Negarse a sí mismo es desconocerse por completo, es separarse totalmente, es rechazar cualquier tipo de asociación y compañía consigo mismo. Es esa muerte del propio yo, es negarme, no quiero ser igual, Señor, ayúdame. Señor, soy rebelde, Señor, soy inclinado a lo malo, por favor, ayúdame. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, bríndame los recursos, dame la fuerza, dame la sabiduría para obedecerte. Aquel que no pone su confianza en la carne, sino que descansa en Cristo. Ese es el que el Señor enaltece. Ese es al que el Señor salva. Y ese es únicamente el que puede seguir al Señor. Pero reconoce que no está en sus propias fuerzas, no es logro suyo, no es mérito suyo. Así como no fue mérito suyo que Cristo resplandeciera en su corazón, reconoce que tampoco es mérito suyo alguna cosa buena que pueda hacer. Porque toda la gloria se la da a Dios. He ahí el primer requisito para ser discípulo. El segundo requisito que nos va diciendo el texto aquí, Mateo 16, verso 24, es que hay que tomar la cruz. Tomar nuestra propia cruz. Bueno, antes de poder desarrollar, hermano, esta idea de acerca de la cruz, ¿a qué se refiere? Es importante, ¿cierto?, entender el significado, ¿ya? Porque hay algunas confusiones con respecto a la cruz, ya, de tomar la cruz. Porque algunos piensan, ¿cierto?, que tomar la cruz es como un nivel místico, ya, es como una vida espiritual más profunda, que eso significa tomar la cruz. Y es que es como una vida espiritual más profunda, pero que únicamente pueden
alcanzar a aquellos que son como de la élite religiosa. Hay otros que dicen que tomar la cruz se refiere a los sufrimientos que tenemos, ¿ya? Pero tomar la cruz no se refiere a los sufrimientos, no se refiere a las dificultades que nosotros podamos tener, ¿cierto?, en el día a día. No se refiere a eso, no se refiere a que quizá una hermana, ¿cierto?, que se está congregando y que ella quiere servir al Señor, pero su esposo es incrédulo. No se refiere, ¿cierto?, tomar la cruz a ese esposo incrédulo. Sino porque algunos pueden decir, no, es que mi esposo como no cree en Cristo, esa es la cruz que tengo que cargar. No se está refiriendo a eso a la cruz, hermano. Con la esposa quizás que es incrédula o con el esposo que es incrédulo. Tampoco es cierto es tomar la cruz, no, es que mi esposa es demasiado gruñona, es mandona, es gritona, me tiene hasta aquí, esa es la cruz que yo tengo que llevar. No. Y puede ser al revés, no, que mi marido es tan especial, ya me tiene, Señor me dice, traigan al altar todos sus problemas, yo lo llevaría, ¿cierto? Esa es la cruz que yo cargo. No, tampoco es el esposo gruñón, la esposa gruñona, o algunos dicen, no, es que mi suegra, ¿cierto?, es la cruz, porque siempre está metido en todo, ¿cierto? Mi suegra es muy dominante, está siempre metida en todo. Esa es la cruz que yo tengo que cargar. No, tampoco, hermano. Llevar la cruz no se refiere a los sufrimientos, no se refiere a las dificultades que podamos tener en esta vida, no se refiere a que usted tenga un esposo incrédulo, una esposa incrédula, una esposa gruñona, una suegra mandona, metiche, no. Tampoco es tener una discapacidad física o una enfermedad, ¿ya? Porque algunos pueden decir, no, es que la enfermedad que yo tengo es llevar en mi cruz. No, ya. En pocas palabras, no se refiere a nada de los problemas de la vida cotidiana que podemos tener en común, incluso con personas que no son cristianas, ¿ya? Desarrollemos la idea. Bueno, para la gente de la época de Jesús, ellos tenían muy claro lo que se refería a la cruz, ¿ya? Así que lo que Jesús le está diciendo acá, para ellos era muy claro, ¿ya? Era una realidad muy concreta, muy vívida, ¿ya? La cruz, ¿cierto? Ellos tenían claro de que se trataba de un instrumento de ejecución que estaba reservado únicamente para los peores enemigos de Roma. Entonces, la cruz, dicho en otras palabras, era un símbolo de sufrimiento, era un símbolo de humillación y muerte que esperaba a aquellos que alzaban su mano contra Roma. ¿Ya? ¿Por qué dije símbolo de sufrimiento? Porque hemos visto, ¿cierto? Se nos ha hablado de continuo. Y de hecho hay mucho material que nosotros podemos ver acerca de lo que pasaba, ¿cierto?, en las crucifixiones, que era una muerte lenta, era dolorosa, ya era un sufrimiento continuo, que iniciaba, ¿cierto?, al cargar, algunos antes de eso eran golpeados, ¿cierto?, ya cargar, ¿cierto?, todo este madero, ¿cierto?, este elemento de ejecución, ya, y una vez que ya estaban, ¿cierto?, colgados, era también humillación, era un símbolo de humillación, porque todos lo veían. Iban muriendo lentamente y a la vista de todos. Eran como un ejemplo que levantaban ahí, aquel que se alza contra Roma, esto es lo que le va a pasar. ¿Ya? Bueno, y muerte, pero lento. Era todo esto, como les decía, símbolo de sufrimiento, de humillación y muerte, que esperaba ¿a quién? A los que se rebelaban contra Roma, ¿ya? Entonces, cuando los discípulos aquí escuchan a Jesús hablar de tomar la cruz, no había nada de místico en esta enseñanza cuando ellos la oyen, ¿ya? Al instante, ¿cierto? Ellos tienen que haber imaginado a esta persona, ¿cierto?, que había sido condenada a la crucifixión, llevando, ¿cierto?, sobre su espalda el madero en el cual iba a ser ejecutado, llevando su propio instrumento de ejecución, de ejecución, sobre su propia espalda. Tenía que llevarlo al lugar donde lo iban a colgar, ya a vista de todos. Habrían pasos para que pasara ahí el que era condenado, ¿ya? Entonces, esa es la idea que ellos tenían que haber tenido ahí en mente. Nada de lo que yo les decía anteriormente. O sea, para ellos esta era una realidad concreta, era algo vívido. No era algo místico,
no hablaba de otras cosas, de problemas diarios, no, sino que ellos entendían lo que era tomar la cruz. Lo han visto, lo vieron, de muy cerca, ¿ya? Entonces, ellos se imaginaban, ¿cierto?, a este individuo que tomaba su propia cruz, caminaba, ¿cierto? Que tomaba la cruz, no había retorno. Tomar la cruz era morir, ¿ya? Eso significaba tomar la cruz, morir. Entonces, tomar la cruz, ¿a qué se refiere? Ya dijimos a lo que no se refería. Se refiere, hermano, a estar dispuesto a pagar cualquier precio por la causa de Cristo, por relacionarme con Cristo. Cualquier precio. Ya lo vimos, al principio ya me niego a mí mismo. Soy transformado. Ya no ando como antes. Ya soy nueva creación. Y aquel que me conoció en la carne ya no me va a reconocer porque soy una nueva persona. Ahora Cristo se va a ir manifestando en mí porque me voy sumergiendo en su palabra, voy buscándolo en la oración, me arrepiento si me equivoco porque soy débil, me equivoco. Hay perdón en él, ¿cierto? Hay perdón en él. Pero a pesar, ¿cierto?, de todas esas cosas, este individuo que ya está hastiado de ser como fue antes, porque reconoció que no le trajo nada bueno, pero reconoce lo bueno que tiene delante de sus ojos, que es Cristo. Entonces, ya al negarse a sí mismo, este individuo va a ser evidente a los que lo rodean, ¿ya? Va a ser evidente a los que lo rodean, y por causa de esa relación con Cristo, y que está tan apegado a Cristo, que va a empezar a parecerse a Cristo, que va a empezar a padecer por causa de Cristo. O sea, es lo que les decía Jesús hace un momento. Me es necesario padecer hasta la muerte. Pero aquel que me quiere seguir va a vivir lo mismo, ¿ya? Entonces, tomar su propia cruz era estar dispuesto a pagar el precio, cualquier precio, por la causa de Cristo. Es la disposición, ¿cierto?, que mientras más me parezco a Cristo, más me abrazo a Él, voy a recibir críticas, voy a recibir rechazo, me van a empezar a dejar solo, me van a empezar a apuntar, no, es que antes era más divertido, pero ahora es fome. No, es que ahora parece que le lavaron la cabeza, ¿cierto? Tanto que habla de ese Cristo, está loca, está loco, ¿cierto? Mucho más pasado por eso. Familiares cercanos que antes teníamos, amistades que teníamos, supieron, ¿cierto?, que nos estamos acercando a Cristo y es como que tiraron una bomba. Se alejaron, no, cambió mucho, y lo dicen. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero ellos lo dicen. No, es que ella está muy diferente. Entró en la iglesia y es como que no. Entonces, eso ya nos da evidencia de que no somos igual que antes. Ya no nos buscan, ya no nos invitan, porque nos encuentran fome, ¿ya? Entonces, y ese es uno de los costos también de seguir a Cristo. Otra es la lucha contra el pecado que hablábamos inicialmente, de negarme a mí mismo. Va a estar esa lucha, ¿cierto?, de esa vieja naturaleza que va a querer salir y dominar. Pero en Cristo, ¿cierto?, tenemos este libre albedrío de poder hacer lo bueno, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra. Y si fallamos, ¿cierto?, Dios nos perdona. Porque aquellos que le pertenecen al Señor no anhelan hacer lo malo, no se deleitan en lo malo, sino que cuando fallan se duelen porque le fallaron al Señor. Entonces, seguir a Cristo, ¿cierto?, tomar esa cruz, es tener esa disposición de soportar todas estas cosas, las críticas, los rechazos, esa lucha interna de mirarme, incluso me miro al espejo y digo, tú y yo hoy día vamos a luchar, ya nos vamos a enfrentar. Es la disposición, hermano, a soportar las pruebas que van a venir, la persecución e incluso hasta la muerte, por causa de su nombre, por causa de su nombre. Entonces, tomar la cruz es un llamado a una entrega diaria, ¿ya?, que implica seguirle cada día. De hecho, el texto paralelo de esta porción, en Lucas 9, verso 23, añade cada día, ¿ya? Es un llamado a una entrega diaria. Ahora,
es evidente también, hermano, recalcar que esa magnitud del sufrimiento y de la persecución varían, ya de creyente en creyente, de época en época, de lugar en lugar, van variando, ya. De hecho, no todos los apóstoles fueron martirizados, no todos murieron de esa forma, ya, pero todos sí estuvieron dispuestos a hacerlo, si era necesario, por causa de Cristo. No todos los discípulos, ¿cierto?, están llamados a ser martirizados, pero a todo discípulo el Señor manda que esté dispuesto a hacerlo. ¿Ya? Dice primera de Pedro 4, verso 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, Él es glorificado. Amén. Entonces sí, no os sorprenda, el Señor lo ha dicho. Y aquí ya vemos en primera de Pedro que ya Pedro lo entiende. Aquí en este momento, en este contexto, cuando lo está escuchando, podríamos decir que no lo podía digerir. No podía digerir que Jesús hablara de que Él iba a morir. Y ahora con esto que ustedes también van a padecer si me siguen, tienen que no entendían. Todavía no juntaban las piezas, no encajaban. Pero vemos acá que ya después escribe. No se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No es como si algo extraño aconteciese. O sea, si el Señor lo dijo, yo ya lo entendí, dice Pedro. Gócense, ¿ya? Cuando sean participantes de los padecimientos de Cristo. Gócense, ¿ya? Entonces, claro, no todos padecen de la misma manera, ni en el mismo grado. Va variando según de creyente en creyente, de época en época, de lugar en lugar. Va cambiando, pero no todos están llamados a ser martirizados, pero sí el Señor dice que esta es una de las opciones dentro de seguirle a Él. Estar dispuesto a, ¿ya? Aunque lo más probable es que no sea martirizado, pero se manda que esté dispuesto a todo, a cualquier precio. Entonces, venir a Cristo, hermano, es llegar, no es solamente hacer esa confesión de fe, no, es que yo te ayudo a hacer una confesión de fe y ahí ya está listo. Ah, no, si ya hice la confesión de fe, entonces yo ahora puedo hacer lo que quiera, puedo vivir como quiera, total, ya estoy listo. No. Venir a Cristo es llegar al final de ese yo, es llegar al final, ¿cierto?, del pecado. Al final, es con todo, ¿ya? Venir a Cristo es dejar todo eso de lado, ¿ya? Y volverse tan deseoso de Él, deleitarme en su palabra de día y de noche. Quiero escuchar lo que Él me ha hablado, como vemos el domingo, ¿cierto? Poner atención a todo lo que Él me hable, porque eso a mí me da confianza, eso a mí me da seguridad, eso a mí me da paz, descanso en Él, ¿ya? Y sé que en Él estoy seguro. Anhelo a Cristo, anhelo su justicia. Entonces, en consecuencia, como anhelo tanto de Él, yo paso a un segundo plano y, Señor, que venga a cualquier precio. Yo los ojos los quiero tener puestos en ti, ¿ya? Dice Mateo 10, verso 34 al 36, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versos más adelante, o sea, más atrás, 24 y 25, el Señor le había dicho ya, el discípulo no es más que su maestro.
ni el siervo es más que su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo aquí a sus discípulos es que si él, el Señor, tenía que ir, padecer e incluso morir, ellos no tenían que esperar un trato diferente. No iba a ser color rosa, que él le hubiera dado poder y autoridad para echar fuera demonios, para hacer sanidades, cosas que eran evidentes, que tenían el respaldo de Dios. No pensaran que todos se iban a rendir, no pensaran que todos los iban a ovacionar, iba a ocurrir todo lo contrario. Por testificar de él, los iban a querer callar, por querer vivir como vive él, ¿ya? Porque si bien, hermano, un discípulo del Señor, un seguidor de Cristo, no solamente se deja en evidencia cuando habla, ¿ya? Sino que su vida también es un testimonio vivo. Puede que sus labios callen, pero su vida grita, su manera de vivir grita que es diferente, ¿ya? Entonces eso ya es un problema para aquellos que están alrededor y que no viven de esa manera, ¿ya? Y aquellos que no viven como vive la gran mayoría del mundo, aquellos que andan por este camino amplio, van a ser, inmediatamente la vista de los demás va a ser puesto, este es diferente. Va a ser como un blanco, ¿cierto? Para que empiecen a tirar los dardos, ¿ya? Entonces, si al Señor que vivía de esa forma, si al Señor que enseñaba de esa forma, de esa manera se le dio el pago, aquel que quiere ser seguidor de él, también lo iba a padecer, ¿ya? Entonces, de esta sección, entendemos que la cruz representa el sufrimiento, ¿ya? Que vamos a tener debido a nuestra relación con Cristo. Es algo que no tiene vuelta atrás. Aquel que toma su cruz va camino a la muerte. No hay camino de retorno, ¿ya? Esto es algo que continúa, es algo diario, ¿ya? Entonces, cuando el Señor, ¿cierto?, se dirigía firmemente hacia Jerusalén, en ese lugar de ejecución donde le era necesario ir, él ya había tomado su cruz y estaba comenzando, ya estaba comenzando a llevar en su espalda los pecados de todo el mundo. Y tras él, millones, ¿cierto?, de discípulos con sus propias cruces, ya, siguiéndolo y sufriendo la afrenta por seguirlo a él. Ellos detrás de él, siguiendo sus pisadas, ¿ya? Entonces, como nos damos cuenta, hermano, Cristo no nos está llamando discípulos, ¿cierto?, hacia sí mismo para hacer sus vidas más fáciles, más prósperas, como muchas veces la venden por ahí, sino que llama, ¿cierto?, a sus discípulos hacia sí mismo, hacia él, para hacer sus vidas más santas y más productivas, ¿ya? Entonces, esa disposición de llevar su cruz es la característica de los verdaderos discípulos. Es característica única de los verdaderos discípulos. Porque hay falsos. Sí lo hay. Satanás imita. ¿Ya? Imita. Hay falsos. ¿Ya? Hay aquí un compositor de himnos que escribió, dice, ¿debe Jesús llevar la cruz él solo y todo el mundo quedar libre? No. Hay una cruz para cada uno y hay una cruz para mí. Claro, y hay muchas personas que quieren ser discípulos, pero sin costo. Solo quieren recibir, solo quieren ser reconocidos, quieren un nombre de renombre, ¿cierto? Que pongan su foto afuera de los lugares de reunión. Oh, mire, aquí está el apóstol tanto, el profeta tanto, con su cara ahí. Ese es su máximo, ¿cierto? Y que sea conocido en todo lugar. Y cuando lleguen y abran paso, que aquí viene el apóstol. Quieren ser famosos de esa forma. Quieren recibir, quieren prosperidad. No, es que si
Si tú no tienes salud, si tú no tienes prosperidad, entonces eso es señal de que Dios no está contigo. Porque para ellos eso es señal. Si tienen salud, si tienen todas las cosas que son éxitos según el mundo, entonces ahí sí tienes el respaldo de Dios. Pero ya hemos visto que aquel que ofreció esas cosas no fue Jesús. El que ofreció fama, te daré todos los reinos. Si postrado me adorares. ¿Dónde oyó usted esa voz? Fue Satanás. Él fue el que ofreció eso. Jesús no. Aquí Jesús está diciendo que aquel que lo sigue, primero tiene que negarse a sí mismo, rendirse a Él, tomar la cruz, venga lo que venga, costo, pagar el costo, incluso estar dispuesto hasta sufrir hasta la muerte por su nombre, por asociarse con Él, por relacionarse con Él, por querer parecerse a Él, por predicar de Él, ¿ya? No hay un discipulado sin costo. Eso es lo que Jesús ofrece. No ofrece otra opción, como enseñan por ahí. Así que ya sabe, hermano, y esas enseñanzas que oiga por ahí, fuera, ¿cierto? No corresponde a lo que nos está enseñando la Escritura. ¿Ya? Y por último, vemos el tercer requisito, ¿ya? Ya vimos el tomar la cruz, ya vemos el negarse a sí mismo anteriormente, ¿ya? Ahora es obediencia fiel, ¿ya? Solo después que una persona se niega a sí mismo, toma su cruz, entonces está preparada para poder seguirle. Entonces, por eso les decía hace un momento, aquel que dice, no, yo lo sigo, pero a mi manera, no. A Dios se le acerca en sus propios términos y el discipulado se lleva a cabo en sus propios términos. Jesús dijo, primero se niega, después tome su cruz y después me sigue. Aquel que ya tiene los dos iniciales, ahora sí puede seguirle. De otra manera, imposible, ¿ya? Porque, hermano, no es solamente creer en Jesús. No es que yo creo en Él, ya estoy listo. No, ya hemos visto, o sea, con los discípulos, lo está preparando. Le reveló quién es Él. Pero no se quedó ahí, sino que le empezó a explicar acerca de su misión, lo que le era necesario. Y no se quedó ahí, sino que también ahora le está explicando la parte que les toca a ellos por seguirle a Él, por relacionarse con Él, por ser parte de Él. ¿Ya? Entonces, no es solamente creer en Jesús, yo creo y ya estoy listo, no, sino que vivir, llegar al punto de vivir como Él vivió. Entonces, porque esa sumisión, ¿cierto?, al señorío de Cristo se convierte como en una manera de vivir, en un modelo de vida. De hecho, lo dice 1 Juan 2:6. 1 Juan 2:6, se me enreda ahí un poco la lengua. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mateo 7:21 dice así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces vemos ahí que permanecer en la palabra de Dios es ser su verdadero discípulo. ¿Ya? Entonces, no es solamente creer en Jesús, no es solamente saber quién es Jesús, no es que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no basta. El Señor, ese es el punto inicial, ¿ya? Pero después el Señor empieza a profundizar, cree ya una comunión mucho más profunda, en la cual Él nos va enseñando estas cosas que por nuestra cuenta jamás podríamos entender, porque los caminos de los hombres no son los caminos de Dios. Para nosotros las cosas, la muerte es fin, pero para Él es victoria, no junta, no en ningún momento, ¿ya? Entonces, allí no es solamente creer, sino que vivir, ¿ya? Y ese vivir es imposible si yo no me niego a mí mismo. Es imposible si usted no se niega a sí mismo. Si usted no toma, si no se niega a sí mismo, si no toma su cruz, no va a poder seguirle. Yo tampoco, ¿ya? De hecho, mire, Pedro, ¿cierto?, describe, ¿cierto?, que la obra salvadora de Dios en la vida de las personas, él la describe como santificación. Y ahí nos vamos dando cuenta de que es cierto lo que estamos diciendo, que no queda en un solo creer,
sino que hay un proceso de transformación. El Señor empieza a santificar, a limpiar, ¿ya? Por medio del Espíritu. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, le llama santificación del Espíritu. ¿Pero para qué? Bueno, aquí lo dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Santificados, ¿cierto? Para obedecer. Es que la obediencia, ¿ya? Es un rasgo que viene incluido en la salvación. Esa gracia que a mí me salva no se queda corta, sino que Dios empieza a obrar en mí y me empieza a santificar. ¿Ya? Esta es una característica única de aquellos que le pertenecen al Señor. ¿Ya? Esa obra de santificación por medio del Espíritu Santo, porque hemos sido sellados con Él, ¿ya? Y a medida que venimos a su palabra, Él va iluminando nuestro entendimiento ante la exposición, ¿cierto?, de la Escritura, fielmente, ¿ya? Nos vamos dando cuenta, vamos pidiendo perdón, anhelamos ser como Él, como el Señor, ¿cierto? Todo esto va de la mano. Todo esto va dentro de todo este plan de salvación. Está incluido. ¿Ya? Todo esto va dentro. Entonces, todo aquel hermano que viene a Cristo en arrepentimiento y fe tiene al Espíritu Santo. Y como consecuencia de tener todo esto, su vida se va a caracterizar por la obediencia. Lo dice Romanos 8:9. ¿Ya? Pero es importante decir que es obediencia imperfecta, porque fallamos, porque nos equivocamos. Estamos igual de repente como Pedro, ¿cierto? Que dice, Señor, ¿sí?, aunque todos huyan, yo no lo haré. Incluso hasta mi vida pongo, ¿ya? Si es necesario, doy mi vida por ti. Pero después, al rato, estamos negándonos. Así somos, fallamos, ¿ya? Somos imperfectos, fallamos de continuo, ¿ya? Entonces, y es inevitable, hermano, fallar. A veces no nos damos cuenta, pensamos que estamos en lo correcto, pero después venimos a la palabra y nos damos cuenta que estamos en todo lo contrario. Entonces, ¿queremos obedecerle? Sí. Aquel que le pertenece al Señor tiene ese deseo, hermano, de obedecerle. Se cansa de sí mismo porque hay veces que nosotros sabemos qué es lo bueno, pero por X motivo a veces no lo hacemos. Y nos enojamos, es como que nos retamos a nosotros mismos, pero ¿por qué? No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. ¿Ya? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿O por qué no hice eso? ¿Por qué no lo dije? Porque queremos agradarle al Señor, pero nos encontramos con esa lucha, ¿cierto? Y es que somos imperfectos. Pero lo maravilloso es que tenemos a un Dios perfecto y Él nos va perfeccionando. Él comenzó la obra y Él la va a finalizar. Él no es como nosotros, que a veces empezamos algo y después lo dejamos a media. No, Él no. Él lo que inicia, lo finaliza. Lo que promete, Él lo cumple. Él dijo que le era necesario ir para que nosotros hoy podamos estar acá y para que muchos otros también vengan en arrepentimiento. Pero Él, y eso lo llevó a cabo, ¿cierto? Tal cual como lo dijo. Incluso resucitó, si su muerte no fue el fin, resucitó. Y eso fue evidencia de que Dios el Padre aceptó este sacrificio que hizo el Hijo en nuestro lugar. Y si todo eso que Él dijo se cumplió, Él dijo que volverá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero esa es una esperanza que nosotros tenemos. Cristo va a volver y vamos a estar con Él y ya no vamos a tener más lucha con el pecado. Y no vamos a tener más problemas de los que tenemos hoy en día. Porque todas las cosas que vivimos en el hoy no son eternas, no son permanentes. ¿Ya? Va a llegar el momento en que ya no van a estar. Pero lo que sí va a estar, el Señor, lo vamos a poder ver. Ahora, por medio de la fe lo abrazamos, ¿cierto? Pero y lo vamos a poder ver. Y vamos a estar con Él y nadie nos va a quitar ese gozo. Y ya no vamos a tener esta vieja naturaleza, no vamos a tener más impedimento para adorarle en nada. Sí, ¿cierto? Eso no anula, hermano, que la obediencia es característica de aquellos que le pertenecen al Señor. Anhelamos obedecerle, queremos obedecerle. Y cuando le obedecemos, ¡oh, qué gozo se siente! No sé si a usted le ha pasado, yo sí. Cuando le obedecemos al Señor es como que, ¡oh, Señor, gracias! Nos gozamos, ¿cierto?, cuando le obedecemos. Pero cuando fallamos sucede lo contrario. ¡Oh, nos ponemos tristes, nos dolemos de haberle fallado!
¿ya? Entonces esa es una característica de que Dios algo está haciendo en usted. Porque si no fuese así, no le importaría nada, ¿ya? Entonces, sí, la obediencia es característica de aquellos que le pertenecen al Señor. Fallamos, sí, pero eso no anula lo que estamos diciendo acá, ¿ya? Que la obediencia es evidencia de una vida transformada. Entonces, hermano, aquel que no está dispuesto a negarse a sí mismo, jamás, jamás, jamás de los jamases va a poder tomar la cruz. Y jamás, jamás, jamás de los jamases va a poder seguir al Señor. El discipulado se lleva, ¿cierto?, a cabo bajo las condiciones, bajo los términos de Dios que están revelados en su palabra. No vino así por obra sobrenatural, una revelación que ni siquiera los apóstoles se la dio. No, está todo en la Escritura. Todo lo que Dios ha determinado que nosotros necesitamos conocer, lo dejó en su palabra, ¿ya? El discipulado se lleva bajo las condiciones de Dios, ¿ya? Y es un efecto dominó, igual que la bienaventuranza. Es imposible escoger solo una. Yo no puedo seguirle si no me niego a mí mismo. No lo voy a poder seguir, porque yo voy a reposar en mis capacidades, en mis fuerzas, en mis obras, ¿ya? Es imposible. No voy a poder tomar la cruz, no voy a poder seguirle al precio del que sea, incluso hasta la muerte, no voy a poder, ¿ya? Entonces, no voy a poder seguirle. Imposible que aquel que diga, no, yo le sigo a mi manera, sea un real seguidor del Señor. Imposible. El seguimiento al Señor implica relación, implica compromiso, implica transformación. Esto no para. No para. No, yo ya confesé, estoy listo. No, no para. Ahí inicia. Hasta que esté con Él y por la eternidad. Dice aquí Pablo Hoff, negarse a sí mismo significa renunciar a sí mismo para poner a Cristo como objetivo central de su vida. Si uno quiere servir al Señor, es necesario dejar de vivir para sus propios deseos, intereses, ambiciones y aceptar la voluntad de Él. Y como les decía, es el Señor trabajando en cada uno. A medida que nos vamos sumergiendo en su palabra, a medida que vamos teniendo comunión con Él, a medida que vamos siendo confrontados con esta misma palabra, el Espíritu Santo ahí redarguye nuestros corazones, nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento. Es un proceso. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, como nos damos cuenta, este pasaje, hermano, da un golpe mortal, ¿cierto?, a toda aquella enseñanza falsa. Aquí no dejó espacio alguno, ¿cierto?, acerca de ese falso evangelio que promete cosas. No sé si usted ha oído por ahí, no, es que si tú eres seguidor de Cristo, entonces no te va a faltar ni una cosa, ¿ya? Y es como que se le considera a Dios como un genio, ¿ya? Que es como que está ahí para cualquier capricho que se le ocurra a la persona. No, ahí vemos aquí que este pasaje no deja espacio para eso. Vemos que también que este pasaje cierra la puerta totalmente a eso que hablábamos hace un momento, que dicen, no, es que la salud y la riqueza son evidencia de que Dios está contigo. Y si tú eres creyente, si tú eres seguidor de Jesús y no tienes salud y no tienes riqueza, entonces, una de dos, o no has ejercido esa autoridad, ese derecho que a ti te corresponde de arrebatarlo, está ahí. O a lo mejor no tienes suficiente fe para reclamar esas bendiciones, ¿cierto? Pero vemos aquí que esta porción de la Escritura cerró totalmente la puerta a eso. Ya hemos visto, ¿cierto?, en la Escritura de que han habido siervos de Dios que han tenido problemas de salud. Mismo Hijo de Dios, Jesús, ¿cierto?, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Así que me está hablando de que la riqueza es respaldo de Dios. No. O sea, a su Hijo no lo respaldó. Se olvidó de Jesús, ¿cierto? Él mismo lo dijo, no tengo dónde recostar la cabeza, ¿cierto? Y de la salud, bueno, dificultades no son señal de que Dios no esté con un hijo suyo. Vemos ahí a Pablo, siervo de Dios, de Jesucristo, ¿cierto? Él mismo, o sea, pasaba situaciones difíciles, oraba al Señor para que le quitara ese aguijón y el Señor le dijo que no, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
¿Ya? Entonces, vemos ahí que eso se echa por afuera. Se cierra la puerta de una a esa falsa enseñanza. Y aquí reclamar bendiciones. Si las bendiciones siguen a los que son del Señor, son bendiciones espirituales que están ahí, que el Señor nos provee, ¿ya? No se limita a las cosas que están al frente de nuestros ojos. Sí, y el Señor nos provee todo lo necesario. Nunca nos ha faltado nada, ¿ya? Siempre hemos tenido de todo aquello que necesitamos. El Señor siempre provee, ¿cierto? Pero esas bendiciones no se limitan a tener más, ¿ya? A la prosperidad material. No. De eso de reclamar, de que no, no. Vemos aquí que ya queda en evidencia que eso no corresponde. Y también, ¿cierto? Aplasta totalmente a esa enseñanza que habla al oído del hombre, que apela al orgullo del hombre, que alimenta su ego, a su autoestima, que tenga una elevada imagen de sí mismo cuando dice, tú eres hijo del rey, tú eres princesa, como que, oh, como que inflan y después, oh, yo tengo tal fe que yo piso serpientes y escorpiones. Yo, hemos visto aquí que el yo aquí, el Señor está diciendo, niégate a ti mismo, aquí no está el yo. Aquí el que lleva todo en su voluntad es el gran yo soy el que soy, y no hay nadie como él, no hay nadie como él. Entonces vemos ahí que esa, ¿no? Que apela a la autoestima, deja a un lado totalmente al pobre en espíritu, ¿ya? Y aquí está diciendo que tienen que negarse a sí mismos, reconocer su bancarrota espiritual, venir delante de Dios y decir, Señor, no tengo nada que ofrecerte, no, aquí estoy, en tus manos, Señor, ¿cierto? Así que también se echa por tierra esa enseñanza, les da un golpe mortal. Entonces, Jesús invita a sus discípulos a ser partícipes de su sufrimiento y cruz, hermano. No ofrece un camino fácil. En varias ocasiones él habla acerca del costo de seguirle. Hay una cruz que tomar antes de corona, hay un sufrimiento por el cual pasar antes de gloria, hay un sacrificio por el cual hay que vivir, ¿cierto? Hay que entregarse antes de que venga la recompensa de estar con él por la eternidad. Se lleva todo a cabo en las condiciones de Dios. Él pone las reglas, él lleva a cabo, todo es de él. Hasta nuestras vidas mismas le pertenecen, ¿ya? Así que no hay tal cosa de que no es a mi manera. No. El principio clave del discipulado implica negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra propia cruz y seguirle. Esas son las condiciones que el Señor da, ¿ya? Y claro está, separado de él, nada podemos hacer. Amén. Así que le doy gracias al Señor, ¿cierto? Por el estudio del día de hoy, por su palabra, que siempre está ministrando nuestros corazones, que siempre nos está llamando cada vez más y más y más a la santidad, a buscar cada vez más de Él. Cada vez, ¿cierto? Va iluminando nuestro entendimiento y echando fuera todo aquello que no pertenece a Cristo. Todo espíritu altivo, de orgullo, de vanagloria, que ha echado fuera en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Y no habla aquí rendición, no habla aquí comunión, entrega. Y es un proceso. ¿Vamos a fallar? Sí. Pedro falló, pero el Señor le restauró. Así que ahí tenemos esperanza. El mismo Dios que estuvo con él es el mismo Dios que está con nosotros.